Nos manifiesta su voluntad a través de su palabra republicada. Esta ya ha sido publicada una vez. El Espíritu Santo, usando a sus profetas y apóstoles, mandó que se registrara las promesas del pacto. El príncipe de los pastores ha ordenado a aquellos presbíteros docentes que éstos republiquen su palabra para que su pueblo no se pierda en la ignorancia. Entonces, otro de los propósitos del culto, como ya habíamos mencionado hace un momento, es para nuestra instrucción, porque Dios quiere que seamos instruidos. Así que entonces vamos a abrir el Evangelio en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 21 al 24. Juntos. Mateo 5, versículos del 21 al 24. Si lo tenemos, vamos a dar la lectura. Dice entonces Mateo 5, versículos del 21 al 24. Leemos así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Amén. Así hasta el 24, perdón. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, gracias te damos porque nos concedes una vez más en la comunión de los santos ser animados, ser alentados a través de las promesas de tu palabra, pero además ser instruidos para conocer tu voluntad y saber vivir la vida cristiana como tú quieres que tu pueblo lo haga. Gracias te damos por tu palabra firme, fiel, la que da dirección acertada. Y gracias te damos por tu Espíritu Santo que conduce a tu iglesia, usando tu palabra escrita, para que de esta manera, Señor, nosotros proclamemos también las virtudes de nuestro Dios, que eres tú. Padre, queremos pedirte ahora que abras nuestros corazones y nuestros entendimientos, para que seamos edificados, exhortados y consolados con tu poderosa palabra. Queremos rogarte, Señor, que seamos de tal manera seamos con tu palabra movidos a hacer tu voluntad, que no haya en nuestros corazones otro deseo, sino el de decir: así ha dicho Jehová, así haré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con los 10 mandamientos. Hemos concluido la exposición del quinto mandamiento. Y hoy iniciamos el 6º mandamiento: no matarás. Tenemos que apelar en algún sentido y mencionar el porqué de estos temas desde nuestros púlpitos. En primer lugar, porque estos son confesiones de la iglesia y los ha dejado registrados en sus credos y confesiones. Y nosotros entonces tenemos que decirle al mundo qué es en lo que creemos. También debemos de tener presente cuál es el triple oficio de la iglesia y que es el que vamos siguiendo paso a paso. El triple oficio de la iglesia, ustedes recordarán, es la adoración, el evangelismo y la enseñanza. Son 3 ministerios que la iglesia no puede soslayar. El culto pertenece solo, única y exclusivamente a la iglesia institucional. Ninguna otra asociación puede organizar un culto. Es un privilegio dado solamente a la iglesia. El evangelismo es otra tarea dada en exclusiva a la iglesia.
Ninguna agencia misionera, ningún autoproclamado evangelista puede hacer esta tarea si no pertenece a una iglesia y si ésta no le ha encomendado la tarea y si ésta no lo ha enviado. El evangelismo es tarea de la iglesia, no tarea de un individuo o de una agrupación o asociación. Pero también tenemos la enseñanza. La enseñanza, la cual vemos una y otra vez dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si volvemos un poquito atrás del pasaje que hemos leído, de Mateo 5, nos vamos un poquito adelante, Mateo 4:23, leemos lo siguiente. Mateo 4:23 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué dice? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, el Señor iba primeramente enseñando y después llamando al arrepentimiento. Esto es reiterativo porque lo podemos ver en otro pasaje de este mismo libro, Mateo 9, por ejemplo, versículo 35. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vean ustedes el paralelismo del pasaje. Sin embargo, es muy significativo las frases contundentes que aquí leemos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. ¿Dónde? Lo que era conocido como iglesia. La enseñanza. Entonces aquí comienza en la iglesia. 2. Dice, predicando el evangelio. ¿Qué evangelio? No era la salvación personal. No era la salvación individual. El reino de Dios es primero. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y lo demás viene por añadidura. Hoy se ha cambiado. Hoy es la salvación individual. ¿Sí? Sé salvo, etc. No estoy diciendo que no se deba de hacer eso. Pero debemos de ver dónde debemos de comenzar. El reino de Dios. ¿Sí? Y lo demás que sigue. Ahora, esto, quiero llevarlos entonces otra vez al pasaje que hemos leído, Mateo 5:21. ¿Qué hacía entonces Jesús según el versículo 21? Oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás. Jesús en su oficio de rey, sacerdote y profeta. ¿Qué hace el profeta? Enseñar al pueblo la voluntad de Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús? Tomando los 10 mandamientos. Y pueden ustedes imaginarse diciéndoles, abran Deuteronomio o abran Éxodo 20. Y vamos a leer el versículo 13 y leemos ahí, no matarás. Y lee nuestro Señor entonces dice, oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Y qué hace enseguida el Señor? Explicarles en qué consiste ese mandamiento. Por eso dicen las Escrituras que les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero esa autoridad viene de la palabra de Dios, de cómo exponemos la palabra de Dios. Esta tarde quiero entonces iniciar nuestra nueva serie sobre la explicación del 6º mandamiento, no matarás. Comenzaremos desde los testimonios antiguos, los que vienen a nuestro alcance, hasta concluir con nuestros credos y confesiones presbiterianos. Quiero comenzar no porque ahí se inicia, con Juan Calvino, porque los padres de la iglesia también hablaron sobre esto, pero no tenemos todos los escritos de ellos. Calvino, en la institución de la religión cristiana, aborda los 10 mandamientos y también los expone. No voy a leerles todo el capítulo que Calvino habla de esto. Solo quiero mencionarles un párrafo que después él va a explicar. Recuerden que este es su estilo de él. Hace una proposición y después lo va desarrollando.
Dice cuando él está explicando este sexto mandamiento: el fin de este mandamiento es que, habiendo formado Dios al linaje humano como una unidad, cada uno debe preocuparse del bienestar y conservación de los demás. En resumen, este mandamiento prohíbe toda violencia, toda injuria y cualquier daño que se puede inferir al prójimo en su cuerpo. Y por tanto, se nos manda que nos sirvamos de nuestras fuerzas en lo posible para conservar la vida del prójimo, procurándole las cosas convenientes y saliendo al paso de las que pueden perjudicarle, y asimismo ayudándole y socorriéndole cuando se encuentren en algún peligro o necesidad. De todo lo que Calvino en este párrafo, esto es lo que está prometiendo que va a explicar, y enseguida lo hace. Podemos nosotros agrupar todas estas ideas que él puso ahí en 3 secciones. En primer lugar, está hablando del fundamento de este mandamiento. De hecho, van a encontrar una sección que así dice: el fundamento de este mandamiento. 2, el objetivo de este mandamiento. Y 3, el sentido espiritual de este mandamiento. Vamos a nosotros a seguir esta argumentación, estos 3 puntos. El primero, el fundamento de este mandamiento. El primer punto que menciona Calvino aquí es que el hombre es creado a la imagen de Dios. Cualquier ser humano, bolero, barrendero, investigador, literato, es imagen de Dios. Tiene la misma imagen de Dios. No es simio, no es perro, no es gato. Es la imagen de Dios. Que algunos no hagamos honor a esa imagen de Dios, pero sigue siendo imagen de Dios. Y todo atentado contra mi semejante, todo atentado contra mi prójimo, es un atentado contra la imagen de Dios. Es una afrenta contra Dios. Les doy un ejemplo claro y cotidiano de nosotros. Cualquiera que toque uno de nuestros hijos, ¿qué haría una madre? ¿Qué haría un padre? Lo que hagan a mis hijos, me lo hacen a mí. O yo quiero saber qué madre se quedaría así, quietecita. ¿Sí? Que digo, a veces en el primer guamazo va uno a dar ahí en el suelo, pero de todas maneras se levanta y órale, ¿no? Hermanos, entonces vean ustedes que esto no es así nada más a la ligera. Todo ser humano es imagen de Dios. Las jerarquías, las categorías, las élites, la aristocracia, no lo inventó Dios. Son los hombres que han dado preferencia por la raza blanca y bajándole ahí a la amarilla y bajándole a los prietitos y bajándole a los demás, etcétera. Pero ese es el hombre. Los estratos sociales, que sea paupérrimo, pobre, medio rico, más que rico, y luego político, ¿verdad? Entonces es el hombre, hermanos. Pero Dios es claro en sus demandas. El fundamento de este mandamiento es que todos los hombres han sido creados a la imagen de Dios. Ese solo hecho debe hacerme pensar. Segundo, el segundo fundamento de este mandamiento es: el linaje humano es una unidad creada por Dios. No fuimos creados para ser el llanero solititito. Hemos sido creados para vivir en comunidad. Y por eso en el mandamiento anterior, Dios nos empieza a entrenar para saber vivir en comunidad. ¿Y dónde comienza nuestro entrenamiento? Con nuestros padres. ¿Le han preguntado alguna vez a un hijo lo que es soportar los berrinches de su mamá? No les pregunten. O a la mamá soportar los berrinches del papá y cosas por el estilo. Y vean ustedes cuántos matrimonios hay
de 2, de 3, de 4, de 5, de 20, de 10, de 30 años, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos va encaminando, nos va conduciendo para aprender a vivir en comunidad. Entonces somos parte del linaje humano. Y esa es otra razón para permanecer y tratar de mantener esa unidad. ¿Cuál es el límite? Siempre será la Escritura. Siempre será la Escritura. Un ejemplo, la llamada Torre de Babel. Cuando Dios le da la orden de que se esparzan, no se la da a uno, se la da ¿a qué? A todos, esparcidos. Entonces, cuando Dios habla a un pueblo, le habla al pueblo. Y de hecho, no son pocas las veces que encontramos en las Escrituras castigos, juicios contra todo el pueblo de Israel, porque siempre Dios nos ve como una comunidad. Y el tercer razón de este fundamento es que el hombre, nuestro prójimo, es carne de nuestra carne. ¿Sí? Tiene los mismos que usted. Tejido muscular, órganos, aparatos, sistemas, etc. Es carne de nuestra carne. Y esto como que nos parece un poco chocante, pero no, hermanos. Estamos empezando esta serie y estamos proponiendo, lo cual va a ser desarrollado a la vez de 4 o 5 exposiciones, para que sepamos entonces por dónde va a ir el rumbo de todas estas exposiciones que nos vienen por delante. Repito, ¿cuál es el fundamento de este mandamiento? El hombre es creado a la imagen de Dios. El linaje humano es una unidad creada por Dios. El hombre, nuestro prójimo, es carne de nuestra carne. Dios no permite las injusticias, ni aún delante de su mismo pueblo. Saúl, en su aparente celo, ¿sí?, cometió atrocidades, y Dios castigó a Israel por esas atrocidades, porque Dios no ordenó eso. Ustedes recordarán, Sara, que echa y corre a Agar de la familia. ¿Y qué le dice el Señor? Regrésate. ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Recíbela, porque Dios no permite injusticias ni aún dentro de su mismo pueblo. Él no las puede tolerar. A diferencia de los papistas en la Edad Media, que le hacían promesas a nuestros padres de la Reforma. Para dar testimonio les daban un salvoconducto, donde se supone que después de dar su testimonio, ellos podían regresar libremente a su tierra. Pero esos salvoconductos nunca fueron respetados. Y su argumento era, contra los herejes no hay tratos. Y así muchos de nuestros abuelos espirituales murieron. No, Dios no permite eso en su pueblo. Aun cuando sea un Pancho Nopales, y ustedes saben cuánto los quiero. Aun cuando sea un San Juan de las Esquinas, y ustedes saben cuánto los apapacho. Pues aún así, no me es permitido atentar nada que perjudique a ninguno que sea de mi prójimo. En segundo lugar, Calvino menciona en las instituciones el objetivo de este mandamiento. Primero, Dios quiere que honremos su imagen. Eres imagen de Dios, pues pórtate como tu imagen, y no como la oración que escuchamos hace un rato, ¿sí? El buey conoce el pesebre, el asno conoce a su amo, mi pueblo, peor que burros, peor que bueyes. Entonces Dios está demandando, si eres mi imagen, pórtate a la altura, como imagen de Dios, ¿sí? Entonces Dios quiere con este mandamiento que honremos su imagen. Dios quiere que cada uno vea por su prójimo. No necesariamente solamente nuestro hermano en Cristo, también nuestro prójimo, si estamos en las posibilidades. Miren, Génesis 4, versículos 8 al 10, que cuando los vean nos van a identificar de inmediato. Génesis capítulo 4, versículos 8 al 10.
Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vean ustedes, hermanos. Sí. Él quiere excusarse. ¿Acaso soy el custodio de mi... Bueno, en latín así dice. ¿Acaso soy el custodio de mi hermano? Y la respuesta, sí, tiene razón. Es un rebelde. No, miren. La sangre de tu hermano clama a mí. Dios nos va a demandar el cumplimiento de nuestro oficio. Siervo, custodio y mayordomo. Siervo de Dios, custodio de nuestro prójimo y mayordomo de la creación. Miren enseguida el siguiente versículo. Lo que causa el pecado del hombre. El siguiente versículo, el 11. Ahora El 11, pues, sí. maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y el 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La maldición alcanza la tierra, hermanos. Atrás en el pecado de Adán. ¿Sí? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces vean, cuando nosotros cometemos una infracción, no nos vamos solos. Siempre nos llevamos a alguien. Si el padre de familia comete un pecado, no se va solo, se lleva a la esposa y se lleva a los hijos, comenzando con la honra. Mira, ahí va el hijo del ratero ese, ahí va la esposa de ese fulano, y etcétera. O sea, nunca nos vamos solos, porque Dios siempre nos ve como una unidad. En tercer término, respecto del objetivo de este mandamiento, es que Dios quiere que cuidemos nuestro propio cuerpo. Fíjense bien, Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Qué nos dicen las vanguardistas feministas? Que la mujer decide sobre su cuerpo, si puede abortar o no puede abortar. Eso es lo que nos dicen, ¿sí? Vayamos a 1 Corintios 6:19. Y si alguien lo lee, por favor. Sí, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vos y no sois vuestros? Ahora véanse, acuérdense, se está refiriendo esto a nosotros. Dios se está dirigiendo a nosotros. Ahora vean la apelación. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vean, en primer lugar, este es el templo del Espíritu, nuestro cuerpo. Entonces, cualquier atentado contra nuestro cuerpo, estamos atentando contra el templo del Espíritu. Segunda frase, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, no somos dueños de nuestro cuerpo. De eso vamos a dar cuenta al Señor. De eso debemos entonces tener cuidado. No, y hay todavía mucho más para allá. Dije, estamos poniendo, ¿sí?, la carpeta sobre el escritorio, y lo vamos a ir descubriendo poco a poco, como hemos venido haciendo con los demás mandamientos. En cuarto lugar, respecto de este segundo punto, es Dios quiere que evitemos todo uso ocioso de nuestro cuerpo. Levítico 19:5, si alguien nos puede. Dios quiere que evitemos todo uso ocioso de nuestro cuerpo. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Levítico 19:5. Sí. Es 28, perdón, hermanos. Sí, 19, pero versículo 28. 27 y 28. No haréis tonsura
tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguno. ¿Se los traduzco o quieren que vaya palabra por palabra del verbo, del griego, del hebreo, del arameo? Pues apenas van a ser las 3, hermanos. Por ahí de las 5 ya estaríamos acabando. Se los traduzco, hermanos, porque lo vamos después a ver con más detalle. Sencillamente, no haréis tonsura en vuestras cabezas. Bueno, esos que se están rapando así y se están dejando así. Mujeres que se están pelando aquí. Ah, pues es que así se acostumbra en Italia. Bueno, no sé si es en Italia, pero dicen que así se acostumbra. No. ¿Qué dicen las Escrituras? Llenos estáis de costumbres traídas del oriente. No son las costumbres las que dictan nuestra conducta, es la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre será la palabra de Dios el último juez y el primero. ¿Sí? No dañaréis la punta de vuestra barba, no haréis rasguños en nuestros cuerpos, pues los tatuajes, para mí muy lejos, los tatuajes, hermanos, ¿sí? Y hay hasta cristianos que se tatúan, ¿sí? Entonces vean esto y otras cositas que podríamos seguir diciendo. Entonces, en primer lugar, que evitemos todo uso ocioso de nuestro cuerpo, ¿sí? Que nuestro cuerpo no lo usemos para la maldad, que nuestro cuerpo lo tengamos en castidad, como después viene otro mandamiento más adelante después de esto. Vean cómo va, así gradualmente nos está llevando, porque el siguiente mandamiento precisamente viene sobre no adulterarás, y que también vamos a explicar en su momento. En tercer término, decíamos, además del fundamento de este mandamiento, el objetivo de este mandamiento, el sentido espiritual de este mandamiento. Esto quiere decir que Dios, siendo espíritu, ¿sí?, ve nuestros pecados no solamente de acción y maniobra, sino aquellos de intención y de deseo. Para Él también son pecados, ¿sí? Es muy duro, por ejemplo, cuando va con los hombres. El que mira a una mujer con deseos en sus ojos, ya pecó. ¿Dónde? En su corazón, ¿sí? Entonces, vean, no solamente se queda ahí el punto. Bueno, en el sentido espiritual diríamos, en primer lugar, que Dios prohíbe el homicidio de corazón. Por ejemplo, Primera de Juan 3:15. ¿Alguien lo puede? Primera de Juan 3:15, por favor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Entonces Dios ve como homicidio cuando aborrecemos a nuestros hermanos, cuando odiamos a nuestros hermanos, ¿sí? Y el odio y el aborrecimiento son los que engendran, ¿sí?, el daño que queremos, el deseo de hacerle daño a nuestro prójimo. Además de que Dios prohíbe el homicidio de corazón, Dios prohíbe despreciar a nuestro prójimo. ¿Sí? No solo el aborrecimiento, no solo el odio, no solo el desprecio. ¿Sí? ¿Sí? Las élites que creamos, los círculos que formamos, ¿sí? Un círculo selecto, fuera de este no entra aquí, ¿sí? Este no entra acá, etcétera, etcétera. Entonces, Dios prohíbe despreciar a nuestro prójimo. Miren, vamos a ver con despacio Mateo capítulo 5. Después de que el Señor dice, cita el mandamiento, no matarás, ahora lo explica. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Y nada más, qué fuertes son estas palabras.
Bueno, para nosotros a veces a lo mejor ya estas son tan cotidianas en nuestra boca que creemos que ya son... Sí, la niñita rápido le dice al niño, ¡estúpido! ¿Sí? Y viceversa. Pero la palabra que encontramos aquí es ho orgizo menos, que tiene su origen en otra palabra que es orgizo, que significa irritar. No irrites a tu hermano. Sabemos que no le gusta eso, pero ahí estamos, duro y que dale, duro y que dale, duro y que dale, hasta que lo fastidiamos, la fastidiamos hasta que explota. Nos gusta, sobre todo cuando sabemos que eso le cae mal, que eso no le gusta. Ahí estamos, pero qué de veras, qué procedimiento, nos parece cuchillito de palo, ¿no? No corta, pero bien que me ayude, y duro, y duro, y duro, porque nos gusta verlo enojado. Cuidado, hermanos, si sabemos que eso le molesta a su hermano, que de veras cuando lleguemos a molestar a nuestro hermano sea por un incidente, por un accidente, pero no porque sí queremos estar ahí, dale, y dale, y dale, y dale. Y eso a veces hacemos los papás con nuestros hijos. El hermano con la hermana con el hermano, los jóvenes en la escuela, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. La otra palabra que usa aquí es necio. Bueno, igual para nosotros, pues así como así no tiene mucho significado. Pero en griego, la palabra que usa es raká. Pero raká es un hebraísmo. O sea, debemos de buscar, es una transliteración de una palabra hebrea al griego. Entonces debemos de ir al griego, a la cultura griega, para ver cómo los griegos veían esta palabra, raká. Estúpido, sin seso, no piensas, eres un tonto. Hermanos, todos tenemos la imagen de Dios. No todos tenemos el mismo conocimiento, pero no somos mensos. Obvio, ¿yo cómo voy a saber las cosas del ingeniero? Él es ingeniero y él tiene la obligación de sabérselas. Y que yo no sepa las cosas que debe saber un ingeniero no me hace un idiota. Eso debemos de entenderlo entonces, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que debemos. Porque alguien no sepa hacer lo que yo sé hacer, eso no lo hace menso, hermanos. Eso debemos de tenerlo muy presente. Tercero, dice fatuo. Entonces tenemos tres: enoje, necio y fatuo. La palabra que usa aquí es moré. Fatuo, igual dice insípido, tonto, soso. Ay, no, yo con él no. Bueno, una ocasión escuchamos, creo que ya lo había comentado por aquí, la plática de dos señoritas cristianas. ¿Qué digo señoritas? Adolescentes. ¿Sí? ¿Qué digo adolescentes? Apenas se les estaban despertando las hormonas. Y estaban hablando de los novios. A esa edad. ¿Quién les enseñó que ya pueden tener novio? Que ya pueden tener novia. Sus papás, ese es. Porque son los primeros. Ahí está tu novio, 5 años, ¿no? Pues ya los estamos entrenando. Pero estas niñitas cuasi adolescentes estaban platicando de los novios. ¿Tú cuál novio prefieres? Y una respondía: yo, los novios paganos, porque esos besan con una pasión. Son las pláticas de nuestras jovencitas y de nuestros jovencitos, hermanos, porque no les hemos enseñado la esencia de esto. Entonces, ¿qué están entendiendo? Que los niños, que los jovencitos cristianos son unos bobos. Híjoles, pues ni modos, hermanos, ni modos, jóvenes, ya los pasaron a molar. ¿Sí? Entonces, vean, hermanos, cuánto cuidado debemos de tener en la manera como nos expresamos
frente a nuestro prójimo y también de nuestros prójimos. De manera que el tercer punto de esta sección es: Dios prohíbe exasperar a nuestro prójimo. Esta es la panorámica de este mandamiento. Y esto es lo que vamos a discurrir durante estas semanas, ¿sí? Sesión por sesión. Repito, el sexto mandamiento que dice, no matarás, ¿sí? Debe traernos el entendimiento del fundamento de este mandamiento, que el hombre es la imagen de Dios. Debe traernos el entendimiento del objetivo de este mandamiento, que Dios quiere que honremos a su imagen. Y tercero, debemos tener presente el sentido espiritual de este mandamiento, que aún Dios prohíbe el homicidio del corazón, los pensamientos que tenemos dentro del corazón. Así que, hermanos, quiere el Señor conducirnos y llevarnos al punto que podamos vernos cada uno de nosotros como iguales. No hay jerarquías, insisto, no hay élites, no hay, hermanos, aristocracia aquí, ni debe de haberla. Que debemos de amar a nuestros hermanos, cada uno en particular. Que debemos entender que nuestro hermano, aunque no tenga y sepa y posea lo que yo tengo, poseo y sé, tiene un oficio dado por Dios. Y que para Dios, Él sí lo toma en cuenta. Y que en su momento, Él lo pondrá a ejercer ese oficio. Nadie está de más, nadie está de menos. Todos hemos sido injertados en el mismo cuerpo, el cuerpo glorioso de Cristo, que es la iglesia. Dios nos guarde, hermanos, Dios nos guarde de nosotros crear élites y aristocracias dentro de nuestra iglesia. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra y porque a través de ella y por la intervención de tu Espíritu Santo, tú, Señor, nos vas instruyendo cada día. Gracias, Señor, porque aunque nosotros nos has dado a entender hoy, porque aunque nosotros quizá no hemos tomado un puñal o un arma para quitarle la vida a un prójimo, sí tú sabes, Señor, que en nuestro corazón hemos anidado odio, hemos anidado desprecio, hemos anidado, Señor, tantos deseos de maldad contra nuestro prójimo, y por eso te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos libres de caer, Señor, en la tentación de malver a nuestros hermanos, de minimizar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a tener siempre presente que son también tu imagen viva, Señor. Y ayúdanos también, Señor, en lo posible, nosotros defender a nuestros hermanos de a todos aquellos que los ofendan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que estén interesados en ampliar en el tema, hermanos, es corto el tema, el tiempo que uno tiene aquí, de veras, para poder exponer uno tilde por tilde. Pero yo quisiera, si pueden, tienen acceso a estas tres obras: La institución de la religión cristiana, Juan Calvino, libro 2, allí él explica los 10 mandamientos. Hay otro libro que también es un reformado holandés, Duma Hoshem, The Ten Commandments, los 10 mandamientos. Me gusta el subtítulo, Manual for the Christian Life, un manual para la vida cristiana, Presbyterian and Reformed Publishing. También lo puede, hay una muy buena exposición sobre los 10 mandamientos. Hay otro, un americano, Rushdoony Rosas John, The Institutes of the Biblical Law, los institutos de la ley bíblica, volumen 1. También hacen una buena explicación exhaustiva de estos 10 mandamientos, sobre todo para los maestros de escuela dominical y aquellos que estén interesados. Dios les bendiga.